y quiero continuar hablando acerca del amor y la compasión. Creo que el amor es la esencia de lo que Dios es, pero esa misma esencia está en nosotros. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, como resultado hay una expresión de amor y compasión, porque realmente estamos conectados a esa fuente que nos llena, nos muestra el amor y la compasión que Dios tuvo también por nosotros, porque antes de que Dios nos pidiese que expresáramos amor, lo primero que nosotros recibimos, o el primer encuentro que tuvimos con Dios es precisamente el amor, porque lo primero que se nos comparte es el amor de Dios, ¿sí? Y lo primero que experimentamos es el amor de Dios, la compasión que Dios tuvo por nosotros. Y bueno, el amor nos permite a nosotros actuar de la manera correcta. Cuando nosotros hacemos las cosas con amor, actuamos de la manera correcta. La carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 10, cita así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando actuamos en amor, entendiendo el amor de Dios, dice que lo que se hace lo que no se hace es dañar al prójimo, porque el amor no daña al prójimo, no hace mal al prójimo. Y muy lejos de la creencia popular, ¿verdad? Lo hemos hablado, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y es una decisión que nosotros tomamos de amar a los demás, porque entendemos que Dios nos amó a nosotros. Aun cuando, si lo dijéramos así, sin merecerlo, Dios nos amó a nosotros. Muchas veces, muy comúnmente, la gente dice no se lo merece, pero realmente el amor de Dios, o el verdadero amor, no se trata de si se lo merece o no se lo merece, sino de decidir amar a los demás. Y fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esta declaración, o esto que cita la Escritura, primeramente está hablando acerca de Dios, de la esencia de Dios, de lo que Dios es, y esa esencia de Dios está en nosotros. Por eso lo que hablábamos hace 8 días, de poner la mirada en las cosas de arriba, de no desconectarnos de las cosas de arriba, es para que nosotros podamos vivir esa realidad, expresar esa realidad que nosotros tenemos ahora en Cristo, porque en Cristo el amor está en nosotros. Nos estamos perfeccionando, estamos aprendiendo, dice la Escritura, para hacer una expresión. Es por eso que cuando nosotros nos reunimos, estamos aprendiendo aquello que nosotros ya somos. Así es, amén. Y bueno, tocante al amor, es necesario tener en cuenta 2 conceptos que a menudo se confunden, que son la compasión y la lástima. Muchas veces pensamos o hacemos cosas por lástima. Encontramos a una persona en la calle y decimos, le di porque me dio lástima. Pero nosotros, como hijos de Dios, no fuimos diseñados para actuar por lástima.
sino lo que hizo Jesús, que fue por compasión. La lástima me coloca en una postura superior a los demás. Pobrecito, me dio lástima. Pero la compasión es ponerme al nivel de la otra persona. Es muy distinto la compasión y la lástima. Fíjate lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Mateo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vemos cómo aquí dice la Escritura que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor, porque no había quien los dirigiera, porque no había quien los encaminara, porque no había quien les cuidara, no había quien les diera esa expresión de la palabra de Dios. Y dice que Él les hablaba acerca o predicaba el evangelio del reino. Él estaba predicando el evangelio del reino, pero vio a las multitudes desamparadas y Él tuvo compasión. Jamás dice que Él tuvo lástima, sino que Él tuvo compasión. Y esa compasión que Él tuvo le permitió, y lo dice la Escritura, le permitió a Jesús bajarse al nivel de los hombres. Le permitió a Él despojarse de su divinidad para bajarse al nivel de los hombres, para que los hombres pudieran experimentar la gracia de Dios. Y todo esto fue por la compasión que Dios tuvo por nosotros. Él jamás tuvo lástima, sino que Él tuvo compasión. La Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 37, cita así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidadme, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y aquí hay una interrogante, ¿no? Una pregunta. Dice: ¿quién es el prójimo? Siempre lo hemos expresado de esta manera, que el prójimo es ¿quién? El que está más próximo a ti.
pero realmente el prójimo es aquel en el cual tú decides hacer misericordia. Porque tenemos mucha gente que está cerca de nosotros, pero cuando realmente vemos o tomamos a alguien como nuestro prójimo, es en aquel que decidimos hacer misericordia o tener una expresión de misericordia. Lucas 10:25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Ahora la cosa aquí es: ¿haciendo qué cosas nosotros heredamos la vida eterna? ¿Haciendo qué? Solamente recibiéndole. Solo creyendo en Jesús. Creyendo en Él. Alcanzar la vida eterna es una meta para la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente piensa en la eternidad, piensa en el más allá, de una u otra manera, piensa en qué hay más allá. Pero lo que la gente no sabe, lo que la mayoría de la gente ignora, es que la vida eterna inicia aquí en la tierra. Así es, amén. Y que esa vida eterna tiene un propósito, que es la manifestación de la vida que se me ha impartido. Amén. La manifestación de esa vida que nosotros experimentamos. Hace 8 días hablábamos precisamente de eso, que nosotros tuvimos un comienzo, una vida espiritual, y esa vida espiritual ya está en nosotros. Nosotros ya somos participantes de esa naturaleza divina. Nosotros ya somos participantes de lo eterno. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y Cristo es eterno. Así es. Amén. Pero nosotros estamos aquí en la tierra para hacer una expresión de Él, para tener una manifestación de Él. Jesús dijo en Juan 10:10, voy a leer la segunda parte de Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra para vida es Zoe, que es la vida de Dios, la vida increada, que cuando la Escritura dice que somos participantes de la naturaleza divina, nosotros participamos de esa vida. Dios nos imparte su vida y nosotros dice: yo he venido para que ustedes tengan Zoe, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida espiritual en abundancia nos permite que todas las demás cosas vengan a nosotros por añadidura. Así es, amén. Muchas veces nosotros buscamos respuestas fuera, pero realmente Dios nos responde desde dentro. La respuesta al hombre generalmente viene de su interior. Por eso Jesús siempre contestaba con otra pregunta. En Juan 10:26 al 28 Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Lo primero que él le dijo, dice: amarás a Dios con todo tu corazón. Le estaba diciendo: con tu conciencia, con tu intelecto, con tus emociones, con tu voluntad, deberás amar a Dios. Y le dice: con toda tu alma, con intelecto, con tus emociones, con tu voluntad. Necesitamos entender eso, que nosotros estamos entrenando, capacitando a nuestra alma. Con todas tus fuerzas. Igual todo esto requiere un esfuerzo. Requiere un impulso, que nosotros hagamos las cosas. Dice: con toda tu mente, con todo tu conocimiento, con todo el entendimiento que tú tienes. Pero el secreto es amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, haz a otros como quisieras que hicieran contigo. Amén. Ahora la pregunta aquí es: ¿así nos conducimos en nuestra vida?
haciendo a otros como quisiéramos que hicieran con nosotros? Aquí Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Nuestro hacer no es para merecer. Nosotros lo que hacemos no es para merecer algo de parte de Dios. ¿Por qué no hacemos para merecer? Porque nuestro hacer es porque nosotros somos. Así es. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque entendemos quiénes somos en Cristo. Amén. Lo hacemos porque entendemos la misericordia que ya fue derramada en nosotros. Así es. Por eso es que nosotros hacemos las cosas. Nosotros no hacemos las cosas para ganarnos el cielo. No. Nosotros no hacemos las cosas para ganarnos la eternidad, porque la eternidad ya llegó a nosotros. Pero ahora que nosotros somos, ahora lo que nosotros somos en Cristo, por eso es que nosotros hacemos. Amén. Por lo tanto, yo hago porque soy. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Te decía hace un momento, tu prójimo no es el que está cerca de ti, sino es en aquel que tú decides hacer misericordia, aquel que tú realmente lo ves como tu prójimo. Lucas 10:29 dice así, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es en aquel en el que tú has decidido hacer misericordia. Aquel que no sabe hacer misericordia es una persona pobre, porque no ha entendido la riqueza que tiene en Cristo. Dios nos ha dado la facultad para que nosotros podamos expresar todo aquello que Él ha colocado en nosotros. Esta escena del buen samaritano coloca a un hombre con una necesidad. Vemos que aquí hay un hombre con una necesidad. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aquí podemos ver, y es obvio, que los ladrones no tenían ni la más mínima idea de quién era su prójimo, y que su amor por lo material los llevó a lastimar a los hombres. Y realmente cuando nosotros no tenemos ese entendimiento de quién es nuestro prójimo, el amor por nosotros mismos, por la necesidad que nosotros tenemos, nos lleva a lastimar a los demás. Y vemos que la actitud de los ladrones puede ser criticada por todos, pero en nuestros días el amor por lo material nos lleva a lastimar personas y familiares, a gente cercana. El amor por nosotros mismos nos lleva a lastimar a los demás. Pero nosotros fuimos llamados a hacer una expresión, a hacer una manifestación de la vida de Cristo que está impartida en nuestro ser. Amén. El amor es la esencia de los hijos de Dios. Pero cuando el amor no se expresa, no es amor. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué si hay amor no se expresa? ¿Dios ha depositado amor en nosotros? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿estamos siendo una expresión de ese amor que Dios depositó en nosotros? No me conteste. El amor es la esencia. Lucas 10:31 dice así: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué decidió el sacerdote hacer? Como que no lo vio. Y bueno, podemos decir, ay, qué sacerdote tan mala onda. Acuérdate que en Cristo somos reyes y sacerdotes. Amén.
Y por lo tanto, podemos recrear muchas veces esta misma escena, pasar de largo cuando vemos que hay una necesidad en la cual nosotros podemos ver a la persona como nuestro prójimo. El amor siempre nos lleva a una acción. Lucas 6, 43 al 45 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante que entendamos de que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Nuestra prioridad como hijos de Dios es el reino de los cielos. De ahí la importancia que nosotros, o que se tiene, de que nosotros tengamos conocimiento de Dios, porque esa vida de Dios es nuestra esencia. Por eso es que nosotros nos acercamos a escuchar, a entender, a conocer y a vivir en la palabra, porque esto que escuchamos es lo que cultivamos en nuestro ser. Esto que escuchamos nos va llenando de un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué estamos cultivando? ¿Qué es lo que se está generando en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos conociendo? ¿Estamos realmente abrazando esta palabra que Dios nos ha dado? Porque realmente Dios no nos ha llamado a ser religiosos o a encerrarnos dentro de una religiosidad que nos lleve a hacer ritos, a congregarnos para cantar alabanzas, para escuchar la palabra y salir y continuar de la misma manera que antes. Porque cuando se genera una mentalidad religiosa, esa mentalidad no nos permite ver la necesidad de la gente. Lucas 10:32 dice: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ministraban alabanza. Los que ministraban alabanza, los que servían en la alabanza. Y dice que el levita tal vez dijo: híjole, ya es tarde para la alabanza, voy tarde, pues ahí a ver Dios, ¿quién se apiada de ti, no? Porque yo llego tarde a la alabanza. Sí te das cuenta cómo las personas son más importantes que las cosas. El ser es más importante que el hacer. La religión puede llegar a cegar el entendimiento del hombre, porque no le permite ver la realidad de que las personas son más importantes que las cosas o aquello que vamos a hacer. La misericordia lo que expresa es la espiritualidad de cada persona, de cada hijo de Dios. Lucas 10:33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Para entender un poquito más el contexto de esta escritura, para un judío ver a un samaritano, realmente desde la mentalidad judía, y tú lo puedes ver en la escritura, cuando la mujer samaritana se le acercó a Jesús, Jesús dijo: no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero desde la perspectiva judía, los samaritanos eran vistos como algo despreciable, como algo que con lo cual ni siquiera ellos podían convivir, porque los samaritanos era una mezcla de judíos con alguna otra nación. Por lo tanto, para el judío era muy celoso de su linaje,
eran muy celosos de que solamente se podían casar entre ellos mismos o dentro de judíos, dentro del pueblo judío, y todo aquel que no fuera judío pues no era muy bien visto. Entonces aquí está mostrando cómo dice, pasó un sacerdote y no expresó la misericordia, pasó un levita y tampoco lo hizo, pero dice, pasó un samaritano, una persona despreciable, y esa persona mostró misericordia. Esa persona pudo ver a un judío como su prójimo. La pregunta aquí es, ¿en qué consiste la misericordia? Y la misma escritura lo responde. Lucas 10, 34 al 35 dice así: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La misericordia no tiene que ver solamente con sentirse mal o sentir lástima, es tener compasión y atender la necesidad de mi prójimo. Todo esto nos lleva a un nivel más alto como hijos de Dios, y ese es el nivel en el cual Dios nos está colocando a nosotros. Si Dios pone en nuestras manos recursos, dones, talentos, habilidades, todo lo que Él ponga, economía, todo lo que Dios ponga en tus manos es para que tú vayas y hagas misericordia. Nos damos cuenta que samaritano no solamente le dijo, ay pobrecito, y le echó el vino, el aceite para curar sus heridas, y le dijo, pues ahí ya. Dice, se lo llevó a un mesón, pagó, y todavía dijo, si hay gastos que excedan, yo te lo voy a pagar. Entonces él echó mano de todos sus recursos, tiempo, dinero y esfuerzo. Él mostró realmente misericordia. Pregunta: ¿conocemos en nuestro entorno gente que necesite misericordia? Sí. La tenemos a montones. Tenemos gente que necesita conocer o escuchar la palabra de Dios, por ahí podemos iniciar. Pero cuando tú te acercas a una persona que necesita de la palabra de Dios, que necesita conocer a Dios, generalmente esta persona también tiene necesidades, tiene problemas, necesita economía, necesita una Biblia a la mejor. ¿Y quién crees que va a solventar esas necesidades? Dios, Sí, a través de ti. Amén. Nada más un amén. Dios a través de ti, porque Dios va a poner todos los medios, todos los recursos para que tú lo hagas. Y a medida que tú tomes de ese depósito que Dios te da, ¿sabes qué va a hacer Dios? Más fluir. Ahí va más, y uno más, y más. A medida que tú realmente, cuando tú echas mano de todo lo que Dios te ha dado, en Cristo tú tienes recursos ilimitados. Cuando realmente nosotros como hijos de Dios nos caiga el 20 de que en Cristo tenemos recursos ilimitados, tú te vas a dar cuenta que las cosas son de otra manera. Pero si nosotros no echamos mano de esos recursos van a estar ahí detenidos. Entonces, el prójimo no es el que está cercano a ti. El prójimo es aquel que tú acercas a Dios por medio de tus acciones y decisiones. Ese es el prójimo. Lucas 10:36 dice: ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue? El samaritano. El samaritano. Pero ¿qué hizo el samaritano a diferencia de los 2 primeros? Actuó, fue movido a misericordia. Así, él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú
lo mismo. Y hoy Dios te dice, ve y haz tú lo mismo. Dile a tu lado, ve y haz tú lo mismo. Si solo se ríe, y no te rías, ve y haz tú lo mismo, porque realmente eso fuimos llamados, a ir y hacer lo mismo. No importa quién sea, no importa que dice no es ni de mi familia, no importa. Dios quiere acercar más gente a su familia. Para eso estamos nosotros aquí en la tierra, para acercar a más personas a la familia de Dios. La misericordia, en otras palabras, es Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La misericordia nos lleva a tener una expresión de la vida que fue impartida en nosotros. La misericordia nos permite llevar a los demás a que experimenten la eternidad, a que experimenten la vida de Dios, a que experimenten la paz en Cristo, a que experimenten la grandeza, a que experimenten el amor de Dios. Recuerda que la única Biblia que mucha gente va a leer es tu vida. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Porque la primera impresión que la gente va a tener de lo eterno es tu vida, es tu trato, es la misericordia que tú expreses a su vida. Esa va a ser la primera impresión, el primer impacto que esta gente va a tener con lo eterno. De ahí la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. De ahí que necesitamos no desconectarnos de lo eterno, de las verdades eternas. Recuerda que la prosperidad financiera no significa nada si no va acompañada de una profunda satisfacción interior de estar haciendo la diferencia en la vida de alguien que nos rodea. Todos los recursos que Dios nos ha dado, te lo decía, dones, talentos, habilidades, economía, nos fueron dados para manifestarle y darle gloria a Él. Todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida es para ser una expresión de ese amor que Él ha depositado en nosotros. Recuerda que la gente percibe el amor de distintas maneras, pero Dios nos ha dado la capacidad, la facultad de poder expresar y de poder entender cuál es la necesidad de la gente, de qué manera vamos a expresar el amor de Dios y cómo los vamos a acercar a Dios para que pasen a ser parte de esa gran familia que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Por lo tanto, fuimos llamados a mostrar el amor por medio de la compasión a los demás. Dios hizo lo mismo con nosotros. Vayamos nosotros y hagamos lo mismo con aquellos que lo necesitan. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque a medida que vamos conociendo tu escritura, tú nos vas llevando a conocerte a ti, a expresarte a ti, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a ser una expresión celestial en este ámbito terrenal. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno volver a verles, qué bueno que están aquí, y como lo acabamos de leer en la escritura, vayamos y hagamos lo mismo, expresemos la compasión que Dios nos ha dado a nosotros. Que pasen muy buena tarde.